Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas a todos los que nos ven. Y como siempre a tu disposición. ¿Qué tal Rodolfo? Ahora vamos a analizar una moción de vacancia que se ha presentado contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por permanente incapacidad moral. Esto lo han presentado las bancadas de izquierda con 26 firmas, 26 congresistas han firmado, y se sustenta básicamente en dos cosas. Primero, se señala que hay 44 personas fallecidas, a la fecha ya son más, pero cuando se presentó eran 44, como consecuencia del abuso desmedido y desproporcionado de las armas, estoy citando textualmente, por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Se señala que jamás en la historia del Perú un gobierno ha asesinado, así asesinado a más de 40 personas en manifestaciones. Se señala que según la Constitución el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Lo que lo haría responsable de esas muertes. Se argumenta también que el derecho constitucional a la protesta tiene algunos parámetros en el uso de la fuerza para digamos, controlar la protesta cuando se exceden los actos violentos, y señala los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que según la moción no se habrían cumplido. Además, se fundamenten en las exhortaciones que han hecho, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, gobiernos regionales, organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo, que han pedido al gobierno asegurar el respeto a los derechos humanos y detener la violencia y las muertes. Y por otro lado, también se sustenta esta moción en la investigación que ha abierto la Fiscalía contra Dina Boluarte y su gabinete por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Ahora, esta moción trae de nuevo a colación el tema de la incapacidad moral permanente y de cómo esta figura permanece abierta, ¿no? En la Constitución. El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de haber acotado qué se considera incapacidad moral permanente, pero no lo hizo en su momento. Y ahora esta moción señala que el Poder Legislativo, como órgano representante de la voluntad popular, se encuentra en la libertad de categorizar libremente las conductas de acuerdo a los imperativos morales existentes. O sea, sigue siendo un cajón desastre, entonces intentan encajar la represión violenta y las muertes ocurridas durante las manifestaciones como una causal de incapacidad moral permanente. Eh, Se dice además que permitir que un jefe de Estado siga asumiendo este cargo con las muertes que pesan sobre él como responsable político sería no respetar los cánones y los principios que fundaron nuestra república. ¿Qué opinas, Rodolfo, de esta moción de vacancia por incapacidad moral permanente presentada contra la presidenta Dina Boluarte? Bueno, en primer lugar, creo que la primera aproximación a esta moción hay que evaluarla desde el punto de vista de criterio de oportunidad, ¿no? Yo creo que en este contexto donde hay necesidad de generar consensos políticos mínimos para salir de la crisis política a través del adelanto de elecciones en el Parlamento, mociones de esta moción de vacancia sin duda va a ser un factor de distensión antes de generar consenso, porque obviamente hay bancadas que estarán a favor, en contra, y se va a generar un clima no propicio para llegar a esos consensos mínimos para fijar el adelanto de las elecciones. Recordemos que en la última sesión plenaria se ha rechazado la propuesta que sea en el año 2023 y subsistiría la propuesta que sea en el 2024. Sin embargo, este tipo de emociones definitivamente van a agudizar el grado de conflictividad en el Parlamento y de pronto no contribuyen positivamente a los niveles de consenso que se necesitan, como he mencionado. Y ya yendo al tema de la moción misma, la moción tiene como argumento central el hecho que no ha habido un manejo político adecuado de las protestas sociales y que ha habido un supuesto excesivo uso de la fuerza de parte de las fuerzas del orden. Esa es fundamentalmente la razón central. Dicho esto, creo que en principio ya la Fiscalía de la Nación y las fiscalías correspondientes están abriendo investigación respecto a individualizar a los responsables de estos fallecimientos, donde hay que mencionar también que están incluidos policías también, y sobre todo las imágenes este, indignantes de la forma como se calcinó un miembro de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces creo yo que eso te viene en investigaciones muy prolijas y determinar a los responsables.
por un lado. Y segundo lugar, de esta perspectiva de la investigación, serán estas investigaciones fiscales las que determinen el uso adecuado de la fuerza por parte de la PNP, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Recordemos que estamos en un estado de emergencia que autorizó a las Fuerzas Armadas a dar apoyo a la Policía Nacional del Perú. Vale decir que el control interno seguía bajo las manos de la Policía Nacional del Perú, pero con apoyo de las Fuerzas Armadas, que es un supuesto en que intervienen las Fuerzas Armadas, ¿no? No se ha llegado efectivamente a que las Fuerzas Armadas asuman el control interno de de unas provincias o localidades donde hay una exacerbación de la violencia, que podría ser parte de la estrategia que puede implementar el gobierno, porque las Fuerzas Armadas intervienen en apoyo a la policía y cuando obviamente son desbordadas en su capacidad la policía, podrían eventualmente también asumir el control interno, de acuerdo al marco legal que regula el uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas. Dicho esto, efectivamente, como bien has mencionado, y se ha mencionado también en la moción, existe una normatividad que regule el uso de la fuerza, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Y tiene diferentes niveles en base al nivel de resistencia que pueda tener para restablecer el orden público de parte de los manifestantes. E inclusive, como hemos podido apreciar, obviamente aquí han inclusive habido agresiones, hasta letales, contra la Policía Nacional del Perú o contra las fuerzas del orden en general. Entonces, eso acarrea un nivel de reacción de parte de las fuerzas del orden para restablecer el orden público, de protección de la propiedad privada, la privada y pública, de protección a los mismos ciudadanos que no participan en estas protestas sociales. Eso de ahí tendrá que ser valorado en el decurso de una investigación fiscal. De allí que me parece todavía prematuro saltarse a conclusiones y sobre todo pensar que alcanza estas responsabilidades en estos hechos luctuosos a la presidenta de la República o a los ministros de Estado. Eso todavía está en investigación preliminar, inclusive a la presidenta de la República, y veremos cómo poco a poco se va esclareciendo estos hechos para determinar responsabilidades. Entonces, desde mi punto de vista, todavía tiene un proceso por investigar y el hecho de que, y este hecho obviamente tiene que motivar una investigación fiscal transparente y célere para determinar a los responsables. Pero de ahí saltarse a una sanción de este tipo todavía me parece prematuro. Y más aún, como dije anteriormente, en un contexto donde se necesita un consenso mínimo para sacar reformas constitucionales que permitan el adelanto de elecciones. Creo que por un lado hay. Otro tema también que creo que es importante analizar, y tú lo has mencionado, y que lo hemos mencionado varias veces, es el tema de del mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente. Como bien hemos dicho, como se ha dicho, es un concepto indeterminado y que puede ser un cajón desastre donde pueden entrar cualquier acción. Y lamentablemente el tribunal no perdió la oportunidad de poder poner parámetros. Aunque ahora hay propuestas que, como hemos comentado anteriormente, también sobre establecer parámetros mínimos de lo que sería la incapacidad moral permanente. Para algunos, como ya hemos mencionado, está relacionado solamente a una incapacidad física, temas de salud. Para otros es un demérito político cualquiera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que ya en la práctica parlamentaria la vacancia por incapacidad moral permanente ya se está utilizando como una falta política, como un demérito político, como hechos que hacen insostenible la presencia de un presidente de la República en el cargo. O sea, ya, Y hay digamos, jurisprudencia. ya hay precedentes parlamentarios en los cuales se ha optado por este tipo de mociones sustentadas en incapacidad moral permanente desde el punto de vista de una falta política. De allí que desde esa perspectiva creo que una moción de este tipo sí tendría, digamos, al menos el sustento en los precedentes que hemos tomado. Ahora, como te digo, me parece todavía prematuro poder adelantarnos a una responsabilidad de esta naturaleza en la presidenta de la República. Hay que esperar las investigaciones que se están dando en la Fiscalía, así como también cuando nosotros nos pronunciábamos por las mociones de Pedro Castillo y que decíamos, las mociones de vacancia que
poco a poco se iban generando más consensos en la medida que las investigaciones fiscales arrojaban mayores indicios de la participación de Pedro Castillo en actos de corrupción. Entonces, obviamente ahí comenzó a madurarse mejor la moción. Entonces, lo que creemos en este caso es que esto debe ir a la par con las investigaciones fiscales, dando mayor contenido y mayor sustento. Ahora, también hay otro sector que alternativamente a la vacancia también está pidiendo la renuncia Ujú. de la presidenta de la República, porque considera que hay un costo político que hay que asumir. Pero recordemos también que ya ha habido cambios en el gabinete, que es la renuncia de un primer ministro, cambios en el Ministerio de Interior, etcétera, que de alguna manera también es asumir la responsabilidad política del gobierno frente a estos hechos. ¿No es Ujú. cierto? Entonces hay un gabinete recompuesto que tuvo el voto de confianza, etcétera, que de alguna manera, digamos, pretende oxigenarse políticamente el gobierno. Yo creo que eso un poquito es lo que está en juego aquí. Y además no debemos olvidar de que los actores políticos en el gobierno, en el parlamento, tienen que ver la realidad política. Muchas veces pareciera que vivieran en un mundo paralelo, ¿no? Por ejemplo, en el parlamento para llegar al acuerdo del adelanto de elecciones, noto yo demasiada intransigencia política. Ujú. Por un lado, aquellos que paralelamente al adelanto de elecciones quieren bicameralismo, quieren reelección parlamentaria, quieren recorte de mandato de los órganos electorales, y otros también igualmente intransigentes Un referéndum. que quieren hacer viendo para asamblea constituyente. Entonces, si están en esa posición de intransigencia, ¿qué va a significar? Que se queden hasta el 2026. Ujú. Eso es una esquizofrenia política. Los actores políticos están siendo al margen de la realidad. Recuerden que la última encuesta de Ipsos dice que el 52% de la población está de acuerdo que las elecciones sean en el 2023 y un 40% en el 2024. Yo sé que pues uno puede tener dudas sobre las encuestas, pero creo que son un dato de la realidad que deben ser tomados en cuenta por nuestros actores políticos. Porque lo Ujú. otro, no, las encuestas, las marchas no determinan, no son un indicador exacto de cómo está, qué es lo que siente la opinión pública. Generalmente son las encuestas y vemos que un 92% está de acuerdo que se adelanten las elecciones. O sea, Ujú. pretender a partir de ciertas intransigencias que se queden, traiga como resultado que hasta el 2026, es un síntoma de esquizofrenia política. Están viviendo en una realidad paralela. Entonces yo creo que es importante llegar a consensos, que esta moción igualito es importante, pero creo que además creo que formalmente no van a poder aprobarla porque no hay los votos, porque las bancadas mayoritarias que antes querían la salida de Pedro Castillo, hoy se han convertido en una alianza política con el gobierno y le dan la sostenibilidad. Ujú. Entonces yo creo que es un punto importante de reflexión para establecer cuál es la salida más viable ante esta crisis. Y la verdad que la crisis se soluciona haciendo política. Y eso no significa descuidar el tema de restablecer el orden público, porque como bien se ha dicho y lo menciona la moción de orden del día, el Tribunal Constitucional en el año 2018 estableció que el derecho de la protesta es un derecho constitucional, pero no es un derecho Y tiene absoluto. límites, tiene Tiene límites. límites y los Ujú. límites son no el uso de la violencia. Aquí hemos visto que hay un uso de la violencia, hay agresión letal por parte de algunos manifestantes. Ahora, ese grupo de manifestantes que provienen de diferentes intereses, porque también hay que ser reales y no hay que ser inocentes. La democracia se tiene que defender, el Estado constitucional de derecho tiene que también saber defenderse, porque en el Perú, a la luz de las elecciones del 2021, hemos advertido que respaldaron el 15% a Pedro Castillo. Ujú. Ese 15% es parte de una nación radical, que Ujú. generalmente está ubicada en el sur. Entonces no podemos desconocer esa realidad política. Y esa nación radical tiene múltiples intereses detrás, desde intereses legítimos hasta intereses ilegítimos o ilegales. ¿No es cierto? Porque Ujú. no podemos negar que las organizaciones terroristas también aprovechan estas convulsiones sociales para poder adquirir protagonismo. Entonces hay ciertos infiltrados de organismos terroristas que también están asusando esta conflictividad y aprovechando también de los errores políticos de nuestra clase política. Segundo, hay también
indicios de minería ilegal, de narcotráfico, etcétera, que les conviene un ambiente de este contexto. Entonces, yo creo que es cierto que hay este tipo de intereses ilegítimos, pero sin embargo también detrás de estas protestas también seguramente, y creo que mayoritariamente hay intereses legítimos por un descontento del sistema político, por un descontento de nuestra clase política, y es responsabilidad de nuestra clase política dar una solución que se adelante Ujú, a los problemas, ¿no es cierto? ujú. Sí, tú señalabas que, digamos, lo que tiene que hacer el gobierno es política, justamente, ¿no? Porque han tomado la vía de la represión como único camino, aparentemente, ¿no? Entonces, también aparentemente se han cometido excesos que se determinarán en las investigaciones si es que de verdad la vida de los policías que dispararon y terminaron quitándole la vida a los manifestantes estaba verdaderamente en peligro. Eso se tiene que determinar en las investigaciones que se van a hacer. Pero, digamos, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Tú señalas que hacer política. Por ejemplo, a mí me parece que lo primero sería adelantar las elecciones. Eso está en el Congreso y deberían adelantarlas de verdad. Sería un primer paso. Pero el gobierno, ¿qué más debería hacer? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que el primer ministro Otárola haya sido el ministro de Defensa durante las muertes en Ayacucho, ¿no? Que fueron a manos del ejército peruano y que haya sido ascendido a ministro de Defensa, que ahora haya, digo, a Premier, que ahora hayan más muertes y que él se mantenga en el cargo, todo el gabinete. Entonces, no ha habido una responsabilidad política de los hechos ocurridos en enero, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para más o menos tratar de abrir un camino de diálogo de alguna forma? Porque con los actores actuales en el gabinete, los manifestantes ya dejaron en claro que no van a dialogar. Claro, como tú has dicho, hubieron errores políticos iniciales del gobierno, ¿no? El primero de ellos es que la presidenta de la República asumió que era un mandato al 2026, ¿no? Ese fue un claro error político, porque en primer lugar ella formaba parte importante del gobierno de Pedro Castillo, Ujú, cuya censura ciudadana era clarísima. Y por eso es que tú ves que ella tiene un 71% de rechazo, porque en el fondo ella también cogobernó con ujú. Pedro Castillo. Entonces ella debió asumir con mayor realismo político que es un gobierno de transición, Claro, es un desde un gobierno inicio, ¿no? de un inicio. Ujú, Segundo, efectivamente, como tú has mencionado, ahí las responsabilidades políticas han sido parciales, ¿no? Porque efectivamente al ministro de Defensa, que también tiene una responsabilidad por lo menos política de los hechos, por el momento, de los hechos en ujú. Ayacucho, lo premian como primer ministro. Pero es parte de sus errores políticos. Entonces, lo que ellos han debido buscar, en principio, para tener interlocutores válidos, porque ¿cómo vas a tener como interlocutor válido a un primer ministro que de alguna manera tiene una responsabilidad de los primeros hechos iniciales de violencia en Ayacucho? Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ahí es falta de reflejo político de generar un primer ministro, que ella ha preferido tener un primer ministro de su entera confianza y no un primer ministro que genere confianza en la población, ¿no es Ujú, cierto? Entonces yo creo que ha habido un error en la designación, pero es parte del quehacer político, ¿no? Y lo que luego también, la presidencia del Consejo de Ministros tiene una oficina de conflictos sociales, ¿no es cierto? Que tiene un rol activo y tiene una relación permanente con los diferentes actores. Entonces yo creo que ahí falta una iniciativa política de parte del presidente del Consejo de Ministros para poder entrar de plano a tener algún tipo de coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los frentes de defensa, que muchos de ellos son reiterativos en sus demandas. Entonces, yo creo que por ahí le está faltando iniciativa política. Ahora, esa falta de iniciativa política la quiere suplir con un tema de orden, de restablecer el orden interno, que como digo, me parece vital. No podemos permitir que en nuestro país se tomen aeropuertos, se tomen carreteras, ujú. se asesinen policías. O sea, eso no se puede permitir. Pero no Y yo puede ser creo el que único camino, ¿no? no es el único camino, pero es importante. Y Ujú, además hay toda una normatividad que te permite elevar los niveles de intervención, no solamente de la Policía Nacional Perú, sino de las fuerzas de orden para restablecer orden. Y eso es importantísimo. Pero aparte de eso, haz política. Conversa con las autoridades regionales, con las autoridades locales y comienza a generar yo sé que del otro lado no hay un representante válido o conocido o público, ujú. pero tienes que establecer ciertos contactos con niveles de organización social para poder, paralelamente a la legítima derecho
de defensa del Estado frente a la agresión letal de sectores radicalizados, el hecho de poder hacer un diálogo político y poder propulsar soluciones. Y como bien tú has dicho, la primera solución, y yo estoy seguro que se va a atenuar mucho el nivel de respaldo, es el adelanto de elecciones. Lamentablemente se ha perdido la oportunidad de adelantarla en el año 2023, aunque aparentemente hay una reconsideración, pero Sí, veo muy sí. difícil por los discursos de ciertos sectores Ujú. políticos representados en el Parlamento que pueda llegarse a un acuerdo para adelantarla el 2023. En ese sentido, hay que reconocer que Fuerza Popular ha tenido una respuesta política oportuna, ¿no es cierto? Ha pedido una reconsideración para poder, o sea, Ujú. eso es hacer política. Ujú. Podemos discrepar con muchas cosas de Fuerza Popular, pero eso es hacer política. Planteó un mecanismo para adelantarla. Inclusive creo que la presidenta de la República anunció inclusive la posibilidad de evaluarse un proyecto de ley para adelantarla para el 2023. Sí, Pero sí. lamentablemente con la intransigencia de ciertos sectores en el Parlamento, de repente ni siquiera se pueda realizar el 2024, lo cual sería Fatal. caótico, Ujú. fatal. Entonces las consecuencias sí serían impredecibles. Ujú. Ujú. Esperemos que haya reflexión, ¿no? Ujú. Bueno, la moción de vacancia contra la presidenta ha sido presentada con 26 votos, que es lo que se requiere, que es el 20% de los congresistas. Su admisión en el Pleno requiere 40% para que se admita, ¿no? Que son 52 votos. Difícil, pero no imposible. Pero ya para aprobarse la vacancia se requieren 2/3 de los votos, o sea, 87 votos. Y como están las cosas, muy difícil, prácticamente imposible que se logre una votación así, que no se ha logrado para ninguna reforma ni para el adelanto de elecciones para el 2023, que es lo que se estuvo discutiendo ayer. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver qué pasa con esta moción cuando llegue efectivamente al Pleno, si es que llega, ¿no? Si es que se admite, y ver qué pasa además este lunes con la reconsideración al adelanto de elecciones para el 2023. Sí, bueno, esperemos que haya como ciudadanos creo que lo que tenemos que esperar es que nuestra clase política responda a la altura de las circunstancias, ¿no? Y Ujú. que pongan intereses políticos de grupos parlamentarios por el interés de la nación y se pongan y hagan consensos mínimos. Porque recordemos que la política es negociación y nunca se gana al 100%. Claro. ¿Cuál es el consenso mínimo? El adelanto de elecciones en el Hay 2023. que ceder siempre, ¿no? Hay que ceder, porque si tú vas a bueno, la izquierda maximalistamente quiere asamblea constituyente, los otros no quieren eso, quieren hasta quedarse hasta el 2024, Ujú. entonces no podemos llegar a esa situación. Ujú. Entonces hay que deponer algunos y ceder algunos puntos de vista en aras de un consenso mínimo. Y luego, inmediatamente, hacer reformas políticas mínimas que sean las necesarias para darle vialidad a este proceso de transición, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación, como siempre, aquí en Alerta Congreso, y gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes.